Gracias a todos vosotros. Estupenda mesa, muy dinámica. Vamos a pasar a la conferencia de Antonio Marqués con el título El significado de seguridad, sostenibilidad e inteligencia en 2022. Antonio Marqués pertenece al grupo de trabajo. Antonio, gracias, bienvenido. Vale. Muchas gracias un año más, Antonio, a ti y a la Universidad Politécnica por invitarnos a ETRA a compartir un poco nuestras ideas, experiencias y propuestas en torno a este tema. Voy a intentar compartir con vosotros una serie. No os voy a aburrir con datos, os voy a intentar compartir unas ideas que tenemos en ETRA y si alguna de ellas prenden a alguno de vosotros, pues ya nos la demos por satisfechos, ¿vale? La idea de la conferencia es ver cómo los conceptos bueno, son temas muy cotidianos en los que estamos ocupados muchos de nosotros todo el tiempo y de alguna manera es inevitable que adquiramos una rutina al respecto. Sin embargo, la tecnología, la sociedad evoluciona y mucho más en estos tiempos, nada menos 2022, como decía un amigo, el peor de la trilogía. 2022 ha cambiado el mundo mucho, hasta el punto de que realmente tiene sentido el que nos paremos a reflexionar sobre qué significan los conceptos de seguridad, sostenibilidad e inteligencia. O sea, tres conceptos que con mucho acierto Antonio y la Universidad han elegido como título de estas conferencias, de estas jornadas. A ver si lo hago bien. En primer lugar, querría comentar que vamos a hablar de tres conceptos que aplican a las ciudades, pero que realmente tienen una dimensión social. Son tres conceptos que abarcan todo y a todos, solo que, lógicamente, pues tienen una incidencia mayor en un entorno urbano. Cuando hablamos de un entorno urbano, cuando hablamos de ciudades, uno de los primeros cambios que hemos de anotar es que realmente las ciudades no son lo que eran. Las ciudades se han convertido en unas entidades ciberfísicas en donde tiene que coexistir la infraestructura con la que interactuamos todo el tiempo, a la que estamos acostumbrados a ver y a trabajar con ella, con la infraestructura inteligente, con el plano ciber digital de esa parte de la ciudad, ¿de acuerdo? De modo que pues nosotros en ETRA, por ejemplo, el concepto de plataforma Smart City, que tenemos desplegado en muchas ciudades de España, hace tiempo que lo hemos dejado atrás y estamos reemplazándolo por el de gemelo digital de la ciudad. Estamos hablando de lo que es una gestión inteligente de toda la infraestructura de la ciudad, pero también de disponer de una plataforma que permite apalancar y desplegar todas las herramientas de inteligencia artificial, de simulación, que nos permiten no solamente saber lo que está pasando, sino influir en lo que va a pasar e incluso prever lo que va a pasar. Esto nos permite la idea de gemelo digital. Bueno, sin más entretenimiento previo, que luego Antonio me dice que me enrollo mucho, con razón, vamos al primero de los tres conceptos, ¿de acuerdo? El de seguridad. Si vosotros vivís en España en 2022 y os hablamos de seguridad en el contexto de las ciudades, vamos, me parece que al 90% de nosotros lo que nos vendría a la cabeza sería una imagen como esta. ¿Ves? Los anuncios en la radio, en los medios, de póngase usted en alarma porque como baje a comprar el pan vendrán unos menas y le ocuparán la casa, ¿de acuerdo? Sin embargo, este mensaje, esta idea que ha calado tanto en la sociedad, nos la estamos creyendo o está calando en nosotros en un momento en el que estamos en uno de los países probablemente más seguros del mundo y en uno de los momentos más seguros de la historia. O sea, realmente cuando hablamos de seguridad, pues evidentemente puede haber alguna situación, no estamos diciendo que no, pero probablemente hay amenazas más claras, más peligrosas, más cercanas de lo que pensamos que hemos de tener en cuenta antes que esta.
La primera es muy sencilla. Recordemos cómo hace no tantos meses la población sentía pánico, estaba encerrada en casa. Tenían que decidir quién iba a hacer la compra, porque no querían contagiarse de una pandemia que era desconocida, que no sabíamos qué efecto tenía. Se acababa el papel higiénico en los supermercados. Ahora, esa página la hemos pasado, pero hemos estado ahí, pasando miedo por la salud que tenía, por nuestra integridad física. Eso es una amenaza para la seguridad. Aquí la propuesta de ETRA ha sido y es el sistemas, tecnología para la purificación del aire. Sin ir más lejos, aquí en Valencia, con la Generalitat, hemos desplegado 4.000 equipos en colegios que garantizan que el aire que se respira en esos entornos está libre de virus. Hay una parte de purificación del aire, hay un elemento virucida que permite que haya un entorno seguro. Estos son los mismos equipos que se utilizan para habilitar quirófanos de campaña. Y tenemos versiones que pueden embarcarse, por ejemplo, en autobuses para garantizar que el aire que se respira en un autobús sea completamente seguro. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una amenaza que hemos de... O sea, afortunadamente estamos ahora, parece que ya pasando la página del coronavirus, pero no hay que descartar que pandemias como esta, o esperemos que no sean peores, vuelvan en el futuro y es algo sobre lo que tenemos que estar en guardia. Luego hablábamos de las ciudades como entidades ciberfísicas, pues efectivamente tenemos que estar preparados para defendernos de amenazas ciberfísicas, de ataques híbridos, ¿de acuerdo? Todo lo que es la desinformación, todo lo que es ataques combinados a infraestructuras críticas, que combinen un ataque a, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, que mediante un ataque de denegación de servicio hagamos caer el sistema que está gestionando los controles de acceso a una central nuclear, por decir algo, y que combinemos ese ataque ciber con un ataque físico, que una vez se haya abierto una vulnerabilidad para acceder a la infraestructura, se pueda entrar y colocar una bomba, por decir algo. Entonces, esto puede pasar en el puerto de Valencia, en el aeropuerto, en cualquier infraestructura de estas características. Nosotros estamos trabajando en múltiples frentes para atacar este tipo de amenazas. Por ejemplo, hablaba antes del gemelo digital. Esto lo estamos utilizando para infraestructuras críticas y si lo hacemos para ciudades, pues con más interés todavía para infraestructuras de las que depende la seguridad y el funcionamiento de las ciudades, ¿vale? Por ejemplo, tenemos ahora en marcha un proyecto Horizonte 2020, que uno de los pilotos es en Valencia y estamos trabajando con el puerto, con el aeropuerto, con el Hospital de la Fe y con los servicios de emergencia, pues bomberos de la Diputación, etcétera. Un poco para ver cómo podemos utilizar la tecnología para proteger a estas infraestructuras clave de amenazas de este tipo, ciberfísicas, ¿de acuerdo? Todo esto, además, es gestionado desde una plataforma que se llama Oplon, en la que lo que estamos haciendo es concentrar en una misma plataforma todo tipo de señales que nos están llegando desde el gemelo digital o desde múltiples fuentes de información en tiempo real. Estas fuentes pueden ser de inteligencia abierta, que está publicada, hasta el análisis de sentimiento en redes sociales, hasta, por supuesto, la información que llega a través de agentes de policía que estén sobre el terreno o servicios de emergencia, hasta información que traslade la población, ¿de acuerdo? Y todo esto es concentrado en una plataforma que además puede estar distribuida. Podemos tener un puesto de control avanzado que está en el lugar de la emergencia, podemos tener un puesto de control en el que pueda ser la sala de crisis de la Generalitat, del 112, podemos tener otro puesto de control en bomberos y estar todo el tiempo, todos estos diferentes actores que están colaborando para mitigar el problema en línea y colaborando a través de la tecnología. Uno de los elementos importantes que se incorpora en esta plataforma como vector de adquisición de información e incluso de actuación son los drones. Y aquí aprovecho para compartir una casi primicia, porque realmente es una novedad de hace muy poco tiempo. Grupo ETRA ha constituido la empresa ETRER, que lo que hace precisamente, su objeto social, es la provisión de soluciones y equipos y drones, o sea, aeronaves no tripuladas. Entonces, estamos planteando una solución 360 grados de seguridad que abarca todas estas partes. Y, por último, esta foto no quería dejar de compartirla porque es muy chula. Este es el sistema que tenemos antidrones. Esto es una especie de fusil futurista que lanza
un pulso electromagnético hasta 500 metros y que permite hacer un jamming de la señal o bien de GPS o de comunicación del dron, de forma que podamos inhibir su actividad y neutralizar la amenaza que pueda suponer un dron que se dirija hacia una infraestructura crítica. Imagina un estadio de fútbol, por ejemplo, que queramos tener un perímetro de seguridad que no sea accesible para drones no autorizados. Pues esto lo podemos hacer de esta manera. Bueno, estamos hablando de seguridad yendo un poco de la amenaza más local o más sencilla a la más global, ¿no? Entonces, llegado a este punto, pues es inevitable no hablar, o sea, es inevitable hablar, perdón, de un poco lo que sería iba a decir el elefante en la habitación, pero es un oso a lo mejor, ¿no? Lo que está pasando en Ucrania, ¿de acuerdo? El ataque este tan salvaje. Entonces, aquí poco lo que, si nos preguntan a alguno en qué nos afecta la crisis de Ucrania, pues probablemente todos pensemos, esta foto tan chula es de la fragata Blas de Lezo, es una de las joyas de la Armada Española, que está en algún lugar del Mar Negro, pues en la labor de disuasión, protección, prevención de la OTAN allí, ¿vale? Entonces, esta es la respuesta o la manera en que estamos viviendo desde España este conflicto bélico. Ese 4%, os estaréis preguntando, no es que las fragatas tengan un IVA súper reducido ni nada por el estilo, este 4% supone el porcentaje de fragatas de la OTAN que son españolas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que, evidentemente, o sea, mi respeto y admiración para los hombres y mujeres de la Armada, pero esto quiere decir que probablemente las fragatas españolas para Putin no están ni en el número 1, ni 2, ni 3 de preocupaciones. ¿Vale? Entonces, evidentemente son necesarias, pero hay otras cosas. Porque además, este conflicto, en lo que nos toca a nosotros como españoles, afortunadamente de momento no ha llegado a este punto, este conflicto de momento nos está tocando por aquí. Este es un conflicto sobre energía, al menos en lo que nos respecta a nosotros. Es un conflicto sobre energía. Entonces, imaginaros ahora que os enseño otro barco y otros números. ¿Vale? España, esto muchos lo sabréis, España tiene el 25% de capacidad de regasificación de gas natural en Europa y el 30% de capacidad de almacenamiento. La seguridad de España en estos momentos, la geopolítica con mayúsculas de España, es esto, no la fragata. Insisto, la fragata es necesaria, pero esto, si por decir algo, la seguridad de Ceuta y Melilla la va a garantizar esto, no las fragatas. Entonces, es importante que cobremos conciencia de la importancia que la energía, la infraestructura energética y la tecnología asociada tiene que ver con nuestra seguridad en 2022. Bueno, si damos un paso más allá, a una amenaza que sea todavía más importante y más estratégica, pues evidentemente hemos de pensar en el cambio climático, la emergencia climática que sigue estando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me diréis, ¿a qué sé? Claro, majo, el almacenamiento, el gas natural, por mucho que diga la Comisión ahora, pues bueno, sigue emitiendo CO2. Es verdad. Entonces, yo lo que digo es, imaginaros que estos números fueran verdes. Imaginaros que España aprovechase la oportunidad que existe en estos momentos y se convirtiera realmente en un hub de hidrógeno verde, de generación, de aprovechamiento de fotovoltaica o renovable para la generación de hidrógeno verde, y fuera ese hub imprescindible para Europa de energía verde, con la infraestructura y con las inversiones y la evolución y la tecnología y el buen hacer que sin duda existe en España en estos momentos. Y hasta aquí la parte de seguridad. Vemos cómo, hablando, la seguridad en 2022 tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Es importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, no obstante, vamos a pasar a hablar de la sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad, pues no puedo evitar compartir con vosotros, esto es una foto de la semana pasada, de aquí los compañeros, o algunos de los compañeros de ETRA, estuvimos en Intertraffic en Ámsterdam, que es una de las ferias de movilidad sostenible más importantes del mundo. Entonces, ahí estuvimos con un stand. Entonces, el tema de la sostenibilidad, pues a nosotros nos es muy cercano y muy grato porque es que es a lo que nos dedicamos,
¿de acuerdo? Grupo ETRA, su trabajo es la sostenibilidad en el campo de la movilidad, en el campo de la energía, en el campo de seguridad. Entonces, realmente no podemos sino estar de acuerdo. También, llegado a este punto, dado que hemos estado hablando de aspectos que tienen que ver con la protección del medio ambiente y del hidrógeno verde y de la sostenibilidad medioambiental, si se quiere, también es interesante que abordemos la sostenibilidad desde la perspectiva económica. Necesitamos que el mundo no se vaya al garete, necesitamos que el cambio climático no acabe con nosotros antes de tiempo, pero también necesitamos seguir generando actividad económica y tener puestos de trabajo de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto, en nuestro caso lo tenemos claro en ETRA, porque es nuestro negocio, pero no todo el mundo puede hacer lo que hacemos nosotros, y menos también como lo hacemos nosotros, si me permitís. Pero este punto me hizo pensar, y por eso te lo preguntaba Antonio, en nuestro amigo Ander Muelas, y en la presentación que hizo hace no tanto tiempo sobre el mercado eléctrico y las anchoas y pagar las anchoas a precio de angulas, ¿vale? Entonces, esto me lleva un poco a pensar en lo que es un negocio rentable. Dice, bueno, queremos tener una economía sostenible, respetuosa con el medio ambiente y queremos tener rentabilidad, negocios que sean buenos negocios. Entonces me puse a pensar, desde mi ignorancia, en qué negocio podía ser más rentable y no se me ocurrió otro más rentable que este. O sea, entonces, insisto, desde mi desconocimiento del tema, intenté buscar en Google, madre de toda la ciencia, y bueno, parece ser que en sus buenos tiempos este negocio tenía una rentabilidad del 1.400%. Igual, vamos, todos los que estamos aquí ya nos gustaría que nuestras empresas tuvieran esa rentabilidad, ¿vale? Sin embargo, buscando un poco más, me llevé una sorpresa, y es que hay otros negocios que son bastante más rentables y que además son legales, que este es un pequeño inconveniente que tiene este. Entonces, si nos vamos a marzo, este negocio tenía una rentabilidad del 2.700%. ¿Vale? A diferencia del otro negocio, este sí que es legal, pero al igual que el otro negocio, pues tiene un impacto en la sociedad que no es bueno. ¿Vale? Entonces, de hecho, nos estamos encontrando ahora con que realmente la industria en general, no hablo ya de los recibos de fin de mes que estamos pagando los consumidores, los residenciales, sino la industria se encuentra ante un desafío importante, ante un problema importante por los costes de la energía. De hecho, por aterrizarlo más cerca de Valencia, es que sectores estratégicos como pueda ser el cerámico, se está posponiendo Cebisama por los problemas del sector. Entonces, realmente estamos hablando de un desafío serio. Entonces, ¿qué hacemos ante este desafío? ¿Cómo podemos responder o seguir adelante manteniendo nuestra actividad económica, puestos de trabajo de calidad, respetando al planeta, dando seguros y tal? Bueno, justamente hace apenas un par de días se publicó el último informe del IPCC, ¿vale? Entonces, un poco nos sorprenderán las medidas, al final, hablamos de electrificación, hablamos pues eso, de la descarbonización de la economía. Lo que sí que me pareció interesante, y por eso he sacado este titular de La Vanguardia, es que lo más claro y con menos palabras no se puede decir. Dice, las soluciones de la ciencia contra la crisis climática, renovables, electrificación e hidrógeno verde. ¿Os acordáis? Cuando veíamos la mascarilla antes, lo que nos sacó del problema del COVID fue la ciencia, no otras cosas. De hecho, cuando hubo interferencias que no venían de la ciencia, tendieron a empeorar la situación. Entonces, ahora la ciencia lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir este camino. ¿Cuál es la respuesta de las administraciones? Pues a nivel europeo tenemos la Long Term Strategy de la Unión Europea, de una economía neutra en carbono para el 2050. Más recientemente el plan Fit for 55, planteando llegar a un 55% de las emisiones para el 2030. Y más recientemente, a partir de toda la crisis que ha habido de precios de la energía, el Repower EU, en donde al final los objetivos son reducir dependencia de Rusia y atajar los precios. ¿Vale? A nivel, el Green Deal al final, también en el camino, el Green Deal ha perdido un poco el color y lo que era verde ahora es azul.
por imposiciones de la realidad o de la situación. A nivel español, tenemos el PNIEC con realmente objetivos ambiciosos, tanto a nivel de hidrógeno como del porcentaje de renovables sobre la electrificación en el 2030, pero de alguna manera la impresión es que, o sea, esto es lo de como que viene el lobo, ¿no? La gente del IPCC, el informe del IPCC lo que nos está diciendo es que esta vez sí que es de verdad, que esta vez o lo actuamos ahora o no va a haber vuelta atrás. Evidentemente esto en el contexto de Ucrania y la crisis con Rusia es un problema porque aunque parezca mentira, esto ha pasado ya a un tercer plano, ¿no? Entonces realmente estamos sentados encima de una bomba de relojería, el tiempo está pasando y porque reformulemos los planes, reformulemos los targets para que nos parezcan más fáciles de alcanzar, no vamos a resolver el problema, lo vamos a seguir teniendo ahí. Entonces, pues bueno, cerraríamos aquí el capítulo de la sostenibilidad diciendo que, bueno, realmente tenemos que hacer algo y tenemos, si le podemos sacar una enseñanza positiva a la pandemia, fue que la ciencia nos sacó. Entonces, pensemos más en la ciencia y menos en otras consideraciones. Nadie pensaba que una vacuna se podía desarrollar en un año. Las vacunas se desarrollaban en 10 años. Entonces, ahora que no nos digan es que cambiar el modelo productivo o el mercado eléctrico o la estructura, todo se puede. Estamos en unos tiempos extraordinarios. Nadie pensaría que viviríamos una guerra como la que estamos viviendo, nadie pensaría que pasaríamos una pandemia como la que hemos pasado. Realmente la capacidad, nuestra capacidad y la capacidad de la tecnología debería de poder sacar lo mejor de nosotros mismos. Y con esto pasamos a la inteligencia, ¿vale? ¿Qué concepto, qué significa la inteligencia en estos tiempos? Inteligencia quiere decir soluciones avanzadas, adecuadas. No hablamos de ocurrencia, no hablamos de listos, ¿vale? Hablamos de inteligencia en el mejor de los sentidos. Entonces, bueno, aquí os podría poner algunos ejemplos de cosas que estamos planteando o que estamos desplegando desde ETRA. Hablábamos antes del gemelo digital. Este es un ejemplo del gemelo digital de un campo eólico con el que estamos trabajando en Croacia. ¿Vale? Aquí podemos tener en tiempo real el estado de cada uno de los aerogeneradores, podemos encender, apagar, ver el viento, código de colores para ver lo que está generando cada uno en cada momento. Y bueno, aquí está conectado toda la parte del mantenimiento predictivo, en fin, lo que se os ocurra. Lo estamos haciendo en tiempo real y teniendo este gemelo digital. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, esto es el edificio de la nave en Madrid, que es un edificio dedicado a unas funciones similares a las de las naves en Valencia. Aquí estamos hablando de un centro, un hub de innovación, de emprendimiento, y el Ayuntamiento de Madrid pues, quería que fuera un ejemplo de tecnología y de inteligencia en la gestión. Entonces, aquí nos adjudicaron a ETRA pues, todo lo que es la gestión inteligente del edificio, que incluye una planta fotovoltaica, que incluye almacenamiento, que incluye puntos de recarga de vehículo eléctrico, y todo esto está siendo gestionado por un sistema inteligente que tiene un gemelo digital de la instalación y que permite que ésta funcione de una forma óptima y reduciendo al mínimo su huella de carbono. Otro campo en el que estamos trabajando, tenemos soluciones. Esto que veis aquí es un dron para gestión de emergencias que está siendo pilotado a distancia mediante tecnología 5G con unas gafas de realidad aumentada. Esto quiere decir, el 5G, al tener menor latencia, nos permite telepilotar el dron, cosa que antes no se podía hacer con 4G, y además estamos viendo, es como un videojuego, realmente es súper interesante, estamos viendo la escena que está supervisando el dron, estamos viendo la lectura de los sensores que el dron lleva a bordo e incluso el propio dron tiene la capacidad de desplegar desde el aire sensores que quedan en tierra y que siguen retransmitiendo al centro de control pues, las medidas en un incendio, pues imaginad la temperatura o la humedad para poder averiguar cuando las llamas se están acercando o no a la zona en la que está el sensor. Pues esto lo estamos haciendo ya. Otro ejemplo es la inteligencia artificial y machine learning aplicado a visión artificial, ¿vale? Pues bueno, aquí estamos clasificando vehículos, midiendo velocidades. Esto los que
podéis ser del sector o conozcáis un poco esto, evidentemente se hace desde hace mucho tiempo, pero clasificar un vehículo o medir la velocidad con precisión requiere la combinación de diferentes tipos de sensores, el tener radares, o sea, es complejo y es caro. Y aquí, entrenando adecuadamente a una red neuronal, pues podemos estar obteniendo esta información de una manera mucho más sencilla y mucho más económica. Pero también con la inteligencia artificial y machine learning aplicado al análisis de vídeo, también estamos consiguiendo cosas más curiosas. O sea, porque aquí medir la velocidad de un coche no lo podemos imaginar, pero imaginad que os digo que estamos midiendo el grado de violencia de una escena. ¿Vale? Ya me quedan un minuto. Bueno, pues viene lo chulo ahora. Aquí estamos viendo cómo en el momento en que este señor se acerca a los otros y hay un conflicto, automáticamente nos está diciendo que el nivel de violencia de la escena ha subido. Aquí tenemos un parque de atracciones, ¿vale? Porque más complicado, más gente, más cosas raras. Enseguida hay una pelea, detectamos que está ocurriendo algo. Y al final, ya acabo aquí, el mensaje sería que dice, bueno, 2022 también ha acabado de demostrar, si hacía falta que nos lo volvieran a repetir, que estamos ante desafíos muy complejos, cada vez más complejos, y la tecnología no es que sea una oportunidad única, sino que en muchos casos va a ser la única oportunidad que tenemos para solventarlo. Y ya está, casi no me pasa. Gracias.